La Corte Constitucional revisa una demanda de inconstitucionalidad sobre los decretos presidenciales que en un caso designó a una vicepresidenta y en otro le encargó el poder, y otra demanda sobre el caso de Verónica Abad. No está prevista una ceremonia de posesión de la vicepresidenta Cynthia Gelibert, designada por Daniel Noboa para reemplazarlo, mientras la vicepresidenta elegida Verónica Abad guarda silencio y prepara acciones y una declaración pública. El Consejo Electoral calla ante las presiones de candidatos presidenciales y de la sociedad civil para que actúe ante las irregularidades que incluyen el no pedido de licencia por parte de Daniel Noboa para hacer campaña. Nuevos daños detectados en la refinería de Esmeraldas incrementan el tiempo que permanecerá sin operar. Se prevé que esté lista en febrero. El Centro de Inteligencia reclasificó a los grupos criminales y actualizó su distribución geográfica en 23 provincias. Las lluvias torrenciales siguen afectando a Cuenca, donde esta tarde hubo nuevas inundaciones y cierre de vías. Mientras en Quito murió un joven alcanzado por un rayo y en Ambato hubo deslizamientos de tierra. Organizaciones sociales, familiares y amigos de los 4 menores de las Malvinas asesinados marcharon por el sur de Guayaquil en su memoria. El exalcalde de Durán por el Partido Social Cristiano, Dalton Narváez, que es requerido por la justicia por el delito de peculado, fue detenido en Bogotá y esta tarde fue deportado a Ecuador. Según un estudio de la University College de Londres, fumar un tabaco reduce 20 minutos la vida del consumidor. El régimen de Nicolás Maduro ejecuta una ola de detenciones contra políticos, activistas y ciudadanos extranjeros, a un día de la marcha convocada para rechazar el fraude electoral y los intentos del chavismo para perpetuarse en el poder. Los Ángeles está en alerta por 3 incendios forestales que se propagan rápidamente. 2 personas murieron, más de 70,000 residentes se evacuaron y el fuego consumió 20 mansiones de lujo y afectó 13,000 estructuras. Tras una larga trayectoria en el extranjero y una pausa de más de un año, Felipe Caicedo jugará por primera vez en la primera división del fútbol ecuatoriano con el Barcelona. Buenas noches, amigos. Bienvenidos al desarrollo de las noticias a esta hora. Siguen las reacciones sobre la designación de Cynthia Gelibert como presidenta encargada durante 3 días para que Daniel Noboa pueda hacer campaña. La Corte Constitucional incluso emitió un comunicado sobre este tema. Con esta información, comenzamos Televistazo Estelar. Elecciones 2025. Anoche ingresó a la Corte Constitucional una demanda en contra de los decretos del presidente Daniel Noboa, en los que nombra a Cynthia Gelibert como vicepresidenta y luego le encarga temporalmente la presidencia de la República por un lapso de 3 días. En un comunicado, la Corte informa sobre esta y otras causas y aclara que no puede pronunciarse de oficio, sino solo a petición de parte. ¿Qué significa esto? Lo informa Jacqueline Rodas. Ante las denuncias de violaciones constitucionales por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y los exhortos para que la Corte Constitucional actúe, el organismo se pronuncia mediante un comunicado. La Corte aclara que no tiene potestad de actuar de oficio y tratar casos por su propia iniciativa, sino que resuelve las peticiones que son presentadas ante esta magistratura y siempre que sean de su competencia, que no es ajena a la realidad del país y cuenta con la firme resolución de priorización por parte del Pleno para atender oportunamente los temas. Luego informa sobre 6 causas de interés nacional que están en su conocimiento, entre ellas una demanda presentada anoche a las 22:38 por un abogado de nombre Gabriel Pereira. Él solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad de 2 decretos ejecutivos, el 494 y el 500, en los que Noboa nombra vicepresidenta a Cynthia Gelibert y luego le encarga la presidencia de la República hasta el domingo. Esta causa fue sorteada y recayó en la jueza Carla Andrade. La Corte además informó que otras 2 causas relacionadas con la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad están en trámite en los despachos de los jueces Daniela Salazar y Richard Ortiz.
y señala que la defensa del orden constitucional es tarea de todas las instituciones del Estado en lo que a cada una compete. Por tanto, esta Corte no tiene el monopolio de esa defensa y que no puede perder independencia e imparcialidad pronunciándose sobre conflictos que en algún momento pueden llegar a la Corte Constitucional para que los resuelva. Mientras tanto, la vicepresidenta elegida Verónica Abad guarda silencio y prepara acciones legales. Aún se desconocen las actividades que mantendrá la vicepresidenta designada por Daniel Noboa, Cynthia Gelliver. Carla Delgado tiene más información. El ingreso a la vicepresidencia en el centro de Quito permanece empapelado con el decreto presidencial, en el que se detallan las funciones que el presidente Daniel Noboa dio a la vicepresidenta Verónica Abad en Turquía. Un recordatorio por si Abad llegase al edificio. No lo ha vuelto a hacer desde el 23 de diciembre, cuando sin éxito conminó a los militares a que le abran la puerta. Tampoco ha vuelto a pronunciarse sobre su situación en las redes sociales. Hace 4 días colgó un video anunciando que el 5 de enero asumiría la presidencia. Su desaparición incluso ha sido motivo de memes como este. La defensa de Abad dijo a Televistazo que su silencio obedece a las acciones que se están planteando y que se presentarán hasta este jueves. Entre ellas preparan una rueda de prensa en la que Abad se dirigirá de nuevo al país, pero Dominique Dávila no dio detalles. También en el entorno de Cynthia Gelliver hay hermetismo. Ella fue designada por el presidente Noboa para reemplazarlo desde este jueves a las 5 de la tarde, según él, por motivos de fuerza mayor, es decir, ir a hacer campaña. Ella permanecerá en el cargo hasta el domingo 12 de enero a las 4:59 de la tarde. Según la Secretaría de Comunicación, no está previsto un acto oficial de posesión y dijo no tener por ahora la agenda que mantendrá este jueves. Los candidatos presidenciales insisten en su pedido al Consejo Nacional Electoral para que se pronuncie sobre la negativa inicial de pedir licencia por parte del presidente Noboa y su decisión de hacerlo solo desde el jueves hasta el domingo de esta semana. Patricio Díaz con más detalles de estos reclamos. Los candidatos presidenciales insisten en pedir un pronunciamiento al Consejo Electoral sobre la licencia del presidente Daniel Noboa. Esta mañana, Jorge Escala, candidato de Unidad Popular, le exigió actuar de oficio sobre un incumplimiento legal como no pedir licencia y señala directamente a la presidenta del organismo, Diana Tamaín. Ella estaría también cometiendo el delito o la vulneración de la norma, de la ley. A ella le corresponde no solamente estar vigilante, sino exigir el cumplimiento de la norma. Y desde nuestra condición de candidato le exigimos que haga respetar la ley. Ayer, Leonidas Issa, candidato de Pachacutic, cuestionó igualmente a la presidenta del CNE y demandó al resto de sus integrantes que actúen. No puede ser que ahora tengan, con el debido respeto a la Amazonía, a una señora Diana Tamaín como sierva utilizada de la oligarquía de este país. Eso no es democracia. Henry Cucalón, postulante a la presidencia por Construye, se manifestó ayer en el mismo sentido. Insistió en que el Consejo debe tratar de manera urgente su pedido de un pronunciamiento sobre la licencia del presidente de la República y apoyó la posición de la consejera electoral Elena Nájera, que solicita al Pleno del CNE una resolución sobre el tema. En el caso de que el Consejo Nacional Electoral continúe jugando en el silencio cómplice del abuso del poder y no de un árbitro imparcial en la democracia, viene la acción por incumplimiento que será llevada ante la Corte Constitucional. La presión sobre el Consejo Electoral también se produjo por parte de académicos y juristas. En su manifiesto hecho público este martes, dijeron que ese organismo sí tiene facultades legales para controlar el incumplimiento de la ley. Hasta ahora, los consejeros electorales no se han pronunciado acerca de la serie de cuestionamientos a su silencio sobre la licencia del mandatario por campaña. Los 4, un mes sin respuesta. El Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que solicitó medidas de protección para las familias de los menores asesinados. Las autoridades no se han referido al tema. Bessie Granja le da seguimiento a este caso.
Este 8 de enero se cumplió un mes desde que los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron y fueron asesinados tras ser detenidos por 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el sur de Guayaquil. Este miércoles también se cumplió el plazo que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas dio al Estado ecuatoriano para ejecutar las recomendaciones que el organismo solicitó en torno a este caso. Según el colectivo de derechos humanos que ha patrocinado el caso y vigilado este proceso, el Ecuador ha dado cumplimiento con las acciones urgentes de búsqueda de los 4 menores de edad, cuyos restos fueron localizados en Taura el pasado 24 de diciembre e identificados una semana después. Con la adopción de medidas cautelares, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la respuesta ha sido parcial de parte del Estado ecuatoriano a favor de las familias. Por una parte, el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado ha dado la apertura para acogerlas. Sin embargo, el Estado no ha protegido a los padres de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, los cuales han sido víctimas de estigmatización y una campaña de desprestigio en redes sociales, tras las declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien afirmó que los menores fueron aprehendidos por cometer un delito tras un informe entregado por la patrulla. Esto abonó a las críticas. Según el Comité de los Derechos Humanos, incluso aquello fue descartado por el fiscal que investigó la desaparición forzada, quien no encontró pruebas al respecto. Se espera que en los próximos días el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América del Sur, Jan Yarab, y el Comité contra la Desaparición Forzada emitan algún pronunciamiento al respecto. Y los padres de Steven Medina, el niño de 11 años asesinado, solicitan toda la información sobre el crimen de él y sus 3 amigos de las Malvinas. El día que fueron detenidos por los militares en el lugar también estaban 2 hermanos de Steven que lograron huir y no fueron retenidos. Merlin Ochoa actualiza esta información. Y sabemos que a los que aman Dios. Steven Medina vivía con su padre Ronnie Medina, de 38 años, y su familia paterna en esta casa a medio construir, con puerta de madera, sin ventanas. Para Ronnie, su mayor soporte no solo son sus otros 4 hijos, también sus hermanas, quienes todas las tardes leen y meditan los versículos de la Biblia. Steven es la víctima más pequeña de la masacre. Hace pocos meses cumplió 11 años. La abuela, que no puede hablar por el dolor que siente, saca de una funda los zapatos y la ropa que le habían comprado al menor para que use el 24 de diciembre. Irónicamente, ese mismo día encontraron su cuerpo calcinado. Don Ronnie es albañil y lleva 31 días sin trabajar. Si no labora, simplemente no obtiene dinero. Pero él dice que ahora tiene otra prioridad. Solo tengo cabeza, como le digo, para buscar justicia, salir a caminar, buscar ayuda. El 8 de diciembre, cuando los 4 menores de las Malvinas fueron retenidos por los militares, Steven estaba con sus 2 hermanos mayores de 13 y 16 años. Ellos lograron correr y ahora están emocionalmente destruidos. Uno de los adolescentes tiene sentimientos de culpa, ven las fotos de Steven y no paran de llorar. Ha quedado traumado, mejor dicho. Por eso yo le dije al abogado que si me le podía traer psicólogo, no solamente a él, sino a mis otros hijos, a mi hermana, a mi mamá. A 3 cuadras del lugar vive Silvana Lajones, la mamá de Steven. Ella constantemente visitaba a su hijo y aún guarda parte de su ropa. Un día antes que él se desaparezca, yo lavé un día sábado y yo cogí y le fui a ver la ropa a él y se la lavé. Y aquí se la tengo esperándolo que venga y nunca más volvió conmigo. Steven y sus 4 hermanos son parte de la Fundación Nueva Vida de la Arquidiócesis. Era seleccionado de fútbol y tenía muchos anhelos. Y me decía, yo mami, yo quiero ser futbolista, yo te voy a comprar una casa. Él decía que él se quería comprar un Ferrari, un Lamborghini. Dentro de la casa la silla está vacía, la bicicleta arrimada y la ropa tendida en su cama que sigue sin usar. Sus padres se separaron hace 9 años, pero ahora los une la misma lucha: dar con los responsables y saber en qué circunstancias fueron asesinados Steven y sus amigos,
pues un mes después siguen sin respuestas. Lima, el invierno esperado. Inundaciones, deslizamientos, crecida de ríos y cierre de vías fueron parte de las afectaciones que dejaron las fuertes lluvias que se presentan desde este martes en Azuay, Pichincha y también en la provincia de Tungurahua. Las autoridades han solicitado a la población tomar precauciones porque las precipitaciones van a continuar, como le informa a continuación Luis Alfredo Zúñiga. La lluvia sigue cayendo sobre Cuenca este miércoles y ha inundado calles del norte de la urbe, como la vía Cuenca-Sogues. Esto complicó la circulación y provocó largas filas de vehículos, mientras personal municipal destapaba los sumideros del sector. Además, cerca del cementerio Santana, hubo un pequeño deslizamiento de tierra por la caída de 2 árboles y el caudal de los ríos de la ciudad incrementó. La intensa precipitación durante la tarde y noche del martes elevó el caudal del río Machangara. Hubo inundaciones en al menos 5 sectores por el desbordamiento de quebradas y se complicó de manera temporal la circulación vehicular. Se rompieron los muros, es lo que salió el agua. Dentro de las casas, se despedazó todo. Apenas al mediodía se restableció el servicio de agua potable en 12 sectores que se quedaron sin suministro desde el martes, debido a que 2 árboles colapsaron en la calle del Molino, rompiendo una tubería. Se ha pedido a la ciudadanía no acercarse a las orillas de los ríos. Las afectaciones también se dieron en Quito. La lluvia con tormenta eléctrica cubrió el norte, centro y sur de la urbe. Hasta las 8 de la noche del martes, según el ECU 911, hubo 8 alertas por inundaciones a viviendas en los sectores del Batán, el Inca y la Jipijapa. Además, el estacionamiento de un centro comercial en el norte se inundó. Así lo reportaron usuarios en redes sociales. En las calles hubo dificultades para la circulación vehicular. Así se observó en vías como las Naciones Unidas y la 6 de diciembre. Las precipitaciones causaron además cortes de luz, según informó la empresa eléctrica Quito, en el Valle de los Chillos y en el sur de la capital. Ambato fue de las ciudades más afectadas en la provincia de Tungurahua. Hubo un deslizamiento de tierra que obstaculiza la vía que une las parroquias Quizapincha y Pinyo, a la altura del Parque La Familia. Desde el ECU 911 se coordinó para ejecutar el levantamiento de los escombros y aún se trabaja en el sitio. La noche del martes se evidenciaron calles anegadas, como la avenida Bolivariana, por lo que se ejecutaron trabajos de limpieza para habilitarlas. Y se emitió una nueva alerta del clima en al menos 13 provincias de Ecuador, donde se prevén niveles muy altos de lluvias y tormentas también. Sin embargo, Vanessa Robles precisa que permanece activa otra advertencia meteorológica del INAMI que se extiende hasta el 9 de enero. Pese a estar vigente la alerta por lluvias, tormentas y vientos en el país, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, hizo un nuevo aviso para este miércoles 8 de enero. Será uno de los días con más lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en al menos 13 provincias de la costa y la sierra. Los niveles de precipitaciones serán muy altos en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro en la costa. Mientras que en la sierra, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Loja serán las más afectadas. Para la Amazonía se estiman niveles altos en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Mientras que para la región insular habrá niveles medios de lluvias, principalmente en San Cristóbal y Santa Cruz. Asimismo, la entidad advierte incrementos del nivel de algunos ríos, riachuelos, lagunas y esteros, además de deslizamientos en estas provincias. Según el INAMI, se debe a la presencia de las ondas tropicales en Sudamérica y el calentamiento diurno. Los pronósticos de lluvias intensas en el país se mantienen vigentes hasta el 9 de enero.
En Quito, la tormenta eléctrica que cayó la tarde de ayer dejó una víctima mortal. Se trata de un adolescente de 16 años que fue alcanzado por un rayo mientras retornaba a su casa. Sucedió en un puente peatonal. Carla Elgado amplía detalles de lo ocurrido. En el barrio La Argelia, al sur de Quito, aún hay consternación entre los testigos de la muerte de Esteban Ami, un joven de 16 años. Él falleció tras ser alcanzado por un rayo mientras cruzaba por este puente para ir a su casa. Venía del Colegio Central Técnico donde cursaba los últimos años de bachillerato. Eran las 3 de la tarde y en la zona se había desatado una tormenta eléctrica. Le dan los primeros auxilios y al ser una situación grave le trasladan inmediatamente al centro de salud de Chimbacalle, donde los galenos de turno le brindan los primeros auxilios, pero minutos más tarde confirman su deceso. El rayo cayó con tanta intensidad que dejó marcado en el cemento el punto en donde estuvo el estudiante. Cuando lo veo, ya lo veo tirado en el piso, porque ese rayo, ese estruendo que hizo, yo entré rápido al taller porque en verdad no sabía qué era lo que había pasado, pensaba que había caído en un transformador, algo. Esteban Ami vivió en el sector desde niño. Sus vecinos cuentan que era un chico responsable y de casa. La familia fue a la morgue la mañana de este miércoles y permaneció en silencio. El cuerpo de bomberos recordó hoy que 2 personas murieron en las mismas circunstancias del año pasado y formuló recomendaciones para evitar más tragedias. Cuando hay tormentas eléctricas, nosotros no deberíamos hacer actividades a cielo abierto. Deberíamos tratar de refugiarnos por lo general en estructuras que sean cubiertas y evitar usar equipos que tengan conexión eléctrica, teléfonos que se estén cargando, computadoras que estén conectadas a la red eléctrica. Un relámpago contiene alrededor de 15 millones de voltios, por lo que su impacto resulta devastador. Y en Estados Unidos, incendios forestales masivos están arrasando el área de Los Ángeles con una fuerza devastadora. Más de 13.000 estructuras quedaron destruidas, al igual que 10.000 hectáreas de vegetación. Por ahora se reportan 2 fallecidos, pero hay más de 70.000 evacuados. Merlis González con las imágenes de la emergencia. El caos inició el martes cuando pequeños focos de incendios se transformaron en enormes llamaradas que rodearon zonas residenciales de Los Ángeles, California. El primero inició a las 10 de la mañana y solo 4 horas después eran 3, que crecieron rápidamente, obligando a miles de personas a huir. Pero el drama se agudizó cuando quedaron varados en el tráfico, con el fuego acorralándolos. Fue entonces cuando abandonaron sus autos. Este hombre estaba en un carro con su suegro de 84 años. Grabó los momentos de desesperación que vivieron al escapar a pie. Más tarde las autoridades tuvieron que utilizar retroexcavadoras para apartar los vehículos y abrir paso a los bomberos. El incendio más extenso es el de Palisades, que ahora se extiende por lujosos barrios de Malibú, donde hay al menos 20 casas calcinadas. En Pasadena hay otro incendio activo. Obligó a evacuar a los pacientes de una residencia de adultos mayores en medio de la noche. Todos esperaron en la calle la llegada de ambulancias para ser trasladados a hospitales y refugios. Aquí se reportaron 2 fallecidos. La combinación de vientos y sequía intensifican las llamas, por lo que las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de 70.000 residentes, mientras que 1.400 bomberos intentan controlar el fuego. Reportan más de 13.000 estructuras entre viviendas, comercios y granjas totalmente destruidas y unas 10.000 hectáreas calcinadas. Por ahora los incendios tienen poca o cero contención y el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en los condados de Los Ángeles y Ventura y advirtió que las condiciones se extenderán hasta el jueves, prolongando la crisis. Y en contraste, en el centro de Estados Unidos y la costa este pasan por una intensa ola de frío que llega del Ártico y está acompañada de nevadas récord en algunas regiones, afectando a 60 millones de residentes. 7 estados declararon situación de emergencia y solo en Missouri se reportaron 350 accidentes de tránsito. 4 personas han muerto desde el fin de semana y 250.000 usuarios están sin servicio de energía eléctrica. Además, la acumulación de hielo y nieve en las pistas de los aeropuertos ha obligado a la cancelación de más de 1.500 vuelos desde el lunes.
Fumar un tabaco diario reduce en promedio unos 20 minutos de vida, mientras que un paquete de cigarrillos equivale a perder 7 horas. Así lo revela un nuevo estudio hecho en Londres que expone el impacto del tabaquismo en la longevidad de las personas. Más detalles de este análisis y sus advertencias con Bessie Granja. Cada vez que alguien fuma un cigarrillo pierde minutos de su vida. Mientras que consumir una cajetilla al día se lleva consigo 7 horas. Así concluye una investigación del University College en Londres sobre el impacto del tabaquismo en la longevidad. El documento fue publicado este año en el Journal of Addiction y expone que en mujeres el impacto es más negativo que en hombres. Por cada tabaco que fuma una mujer reduce su vida en 22 minutos al día, mientras los hombres 17 minutos. La investigación fue encargada por el Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido y se basó en datos actualizados de informes epidemiológicos a largo plazo sobre la mortalidad de los hombres. En el caso de las mujeres, se basó en el Million Women Study, que siguió la salud de la población durante décadas. Estos evidencian un aumento en comparación con estimaciones realizadas en el 2020, que situaban la pérdida promedio en 11 minutos por cada cigarro. Además de reducir la esperanza de vida, el tabaquismo está asociado con enfermedades graves, incluyendo cáncer de pulmón, males cardíacos y respiratorios que podrían desencadenar una muerte prematura. Según los investigadores, a pesar de que la mayoría de consumidores es consciente de los perjuicios de fumar cigarrillos, un gran porcentaje persiste en seguir utilizándolos, sin calcular que los daños son acumulativos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social permitirá que los afiliados que tengan deudas patronales puedan pagarlas con sus fondos de reserva sin cumplir los requisitos habituales. El beneficio se aplicará hasta el próximo 28 de febrero. Adriana Bermeo detalla el trámite de este y otros servicios. Hasta el 28 de febrero, el IES permitirá que los afiliados que tengan deudas patronales puedan pagarlas con el saldo de su cuenta individual de fondos de reserva, siempre que no garanticen préstamos quirografarios en el BIES. No será necesario cumplir con los requisitos habituales como contar con 36 aportes acumulados. El trámite es virtual y se hace en la página web del IES. Desde julio se podrá pagar en Quito el pasaje del trolebús y la ecovía digitalmente. Es el mismo sistema del metro. El municipio está instalando 3 plataformas que servirán para cobrar los pasajes y para que los usuarios puedan revisar dónde está el bus que van a tomar y cuánto se demora en llegar. La tarifa única que pagarán los usuarios del metro que hagan transbordo con la ecovía y el trolebús es de 60 centavos. Ese valor se empezará a cobrar en octubre. Para matrimonios civiles y uniones de hecho no se necesita sacar turno. El Registro Civil recordó en sus cuentas de redes que los ecuatorianos mayores de edad, solteros y sin hijos pueden casarse acudiendo a cualquiera de sus agencias sin cita previa. Se deben presentar los requisitos: cédulas de identidad y 2 testigos en el caso de matrimonios y el acta notarizada cuando se trata de uniones de hecho. Cada trámite cuesta $50. En Colombia fue detenido Dalton Narváez, exalcalde social cristiano de Durán, y fue enviado esta tarde a Guayaquil. El año pasado se emitió una orden de captura en su contra por el delito de peculado en los contratos de consultoría del sistema de conducción de agua en ese cantón de Guayas. Dalton Narváez llegó al aeropuerto de Guayaquil la tarde de este miércoles escoltado por agentes policiales. De la llegada al país del político social cristiano solo quedó constancia por estas fotos publicadas por el Ministerio del Interior, pues no salió por la sala de arriba utilizada comúnmente. Las autoridades locales no precisaron a dónde fue trasladado. El exalcalde de Durán, el cantón más peligroso del país, fue arrestado el martes en Bogotá, Colombia. La alerta llegó a la policía ecuatoriana desde la autoridad de migración del país vecino, detallando que el exfuncionario buscaba viajar desde el aeropuerto de El Dorado a Lima, Perú. El Ministerio del Interior emitió un comunicado sobre las gestiones que se realizaron para deportarlo al país. Fue una operación coordinada entre la Subsecretaría de Migración de esa cartera de Estado y el Grupo contra el Crimen Organizado de la Policía con las autoridades colombianas.
Al aeropuerto acudieron la esposa y el abogado de Narváez, Raúl Valverde, quien detalló las acciones que tomará la defensa. Lo están devolviendo de un país extranjero a nuestro país, donde existe una boleta de prisión preventiva que seguramente se la va a hacer efectiva recién acá. Pero él no tiene orden de extradición, no tiene difusión roja, entonces ahí hay un vacío jurídico que hay que resolverlo en una audiencia. Narváez fue puesto a órdenes de la justicia para cumplir con la prisión preventiva ordenada por un juez penal de la Corte Provincial del Guayas en abril de 2024, cuando se inició un proceso por el delito de malversación de fondos públicos en contratos de consultoría relacionados al sistema de conducción de agua en el sector del Chobo, que abastece al Cantón Durán. La investigación inició en 2019 tras un informe de la Contraloría General del Estado que auditó dicha contratación y la Fiscalía determinó un perjuicio al Estado por más de 37 millones de dólares. En esta causa se encuentra también investigada la exalcaldesa y actual asambleísta Alexandra Arce, junto a otras 17 personas. La Agencia Nacional de Tránsito alertó sobre estafas mediante correo electrónico que contienen información sobre infracciones falsas. Esta no es la única institución pública que ha emitido este tipo de advertencias, como lo explica en el siguiente reportaje Adriana Bermejo. Alerta por una nueva estafa. La Agencia Nacional de Tránsito advirtió mediante una publicación en sus redes que ciberdelincuentes envían mails notificando a conductores sobre el cometimiento de una supuesta infracción. En el mensaje hay detalles que lo hacen ver real: el nombre del usuario, el artículo de la ley que contempla la sanción y la fecha. Lo que hace llamativo a este correo es que plantea que se beneficiará de un descuento del 75% si paga inmediatamente la multa y selecciona el botón Consultar infracción. Es una estafa que podría redireccionarle a otra página que le solicite información o instalar un programa en su dispositivo para robarle datos sensibles como las claves de sus cuentas bancarias. Pueden utilizar la inteligencia artificial para que estos ataques puedan ser mejor elaborados y puedan llegar a más gente y sobre todo que tengan más credibilidad. ¿Existe filtración de datos? ¿Existe gente que comercialice esos datos? Esta no es la única institución pública que ha emitido alertas. El SRI advirtió que mediante correos electrónicos falsos, tomándose el nombre de la entidad, se robaba información personal. Usuarios también han recibido mensajes supuestos del servicio postal sobre la entrega de paquetes. Igual les piden hacer un clic en un link. Ninguna institución pública solicita información de forma virtual y en el caso de la ANT no notifica de infracciones de tránsito ni multas, porque las entidades encargadas de esas sanciones son las agencias de cada ciudad. Expertos recomiendan que ante la duda sobre la veracidad de un correo se deben tomar dos medidas: llamar a las instituciones para verificar y revisar la terminación de los correos. Ninguna institución del Estado va a tener un dominio que sea hotmail.com, hablando de los correos que son libres, o gmail.com, o Yahoo, Outlook, cualquiera de esos correos no pueden tener. Específicamente tendrá que tener un dominio .go.es. Ese es el dominio que ustedes deben validar. Ciberdelincuentes también usan sellos de otras empresas como CNT, bancos y dependencias de municipios para robar información. Los generadores comprados para ser instalados en Esmeraldas empezaron a llegar al Ecuador. Las obras terminarán a mediados de mes, pero los equipos comenzarán a entregar energía recién en febrero o a inicios de marzo. Francisco Garcés explica las razones. Los primeros 15 contenedores, en los que está una parte de los 48 generadores comprados a la empresa Austral, llegaron al país. Conforman los 3 primeros embarques de un total de 11. Los equipos fueron comprados por $90 millones. Una parte fue trasladada al sector de La Propicia en Esmeraldas, en donde se realizan las obras civiles para su instalación. La contratista trabaja en la preparación de las bases para colocar los 48 generadores. También se debe construir la infraestructura de transmisión y control, además de las bases para los tanques de combustible. Según la planificación de la empresa, la mayor parte de ese trabajo deberá estar listo en las próximas 2 semanas. Una parte de los generadores restantes y los equipos complementarios están en tránsito desde el Líbano, según informó Austral, y llegarán al Ecuador en los próximos días. El contrato de compra de esos equipos fue firmado el 9 de agosto pasado. Según el Ministerio de Energía, los generadores tenían que estar en funcionamiento en diciembre y según la contratista, en enero.
De acuerdo al Ministerio de Energía, los equipos estarán operativos a finales de febrero o a inicios de marzo y aportarán 91 megavatios. Son parte del plan de gobierno para contar con 1.080 megavatios adicionales durante el 2025. El régimen venezolano ejecuta una ola de detenciones de políticos, activistas y ciudadanos extranjeros a un día de la marcha convocada para rechazar el fraude electoral y los intentos de Nicolás Maduro por perpetuarse en el poder. Maduro ha activado a las Fuerzas Armadas y la policía para, según él, defender la paz. La oposición venezolana se alista para una manifestación en Caracas este jueves, una demostración de inconformidad ante la tercera posesión consecutiva de Nicolás Maduro el 10 de enero. Y al mismo tiempo denuncian una nueva ola de persecuciones contra políticos, activistas y otros ciudadanos. El partido Voluntad Popular condenó la detención del ex candidato presidencial Enrique Márquez, quien en su momento denunció un fraude. La ONG Un Mundo Sin Mordaza advierte que se trata de una desaparición forzada ejecutada por agentes del Estado. Así también fue detenido el activista defensor de la libertad de prensa Carlos Correa, el yerno del opositor Edmundo González y 7 ciudadanos extranjeros que, según Nicolás Maduro, pretendían ejecutar atentados en Venezuela. ¡Atención! Maduro ha activado los que llama órganos de dirección integral, una combinación de grupos de reservistas armados a los que ayer entregaron fusiles, junto a Fuerzas Armadas y la policía, reforzando los operativos de seguridad que han desplegado incluso en los accesos a Caracas, que ahora están militarizados. Las tensiones en Venezuela van en aumento, así como las gestiones internacionales del opositor Edmundo González en busca de respaldos. Reclama para sí la presidencia, luego de haber mostrado las actas de escrutinio que validan su triunfo en las elecciones de julio. Actas que hoy entregó al gobierno panameño para que permanezcan bajo su custodia. Fue durante un encuentro en el que participaron como testigos algunos expresidentes latinoamericanos y otras autoridades como la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Tuvo también una reunión con el presidente Mulino. Ahí dijo que la estabilidad democrática regional depende de la suerte de Venezuela. Y a pesar de tener una orden de arresto en su país, ha prometido regresar a Caracas el viernes para tomar el poder. Mientras que la líder de oposición, María Corina Machado, asegura que en las próximas horas el régimen de Maduro puede aumentar la represión para intimidar al pueblo. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que las elecciones en Venezuela no fueron libres y que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el viernes. En un texto publicado en X, Petro alegó que su solicitud de transparencia en los comicios no fue atendida, aunque también responsabilizó al bloqueo internacional. El mandatario aclaró que no romperá relaciones con el gobierno venezolano ni intervendrá en los asuntos internos. Sin embargo, pidió la liberación de los opositores detenidos en las últimas horas y de todos los presos políticos. La presidenta de México y la primera ministra de Dinamarca respondieron al presidente electo de Estados Unidos sobre sus aspiraciones expansionistas, como la idea de renombrar al Golfo de México y comprar la isla de Groenlandia. Las declaraciones de Donald Trump tuvieron eco también en el actual gobierno y en el Congreso estadounidense. Donald Trump ha puesto la mirada en México, en lo comercial pensando en un incremento de aranceles, en la migración con el cierre de la frontera, en seguridad por los carteles de las drogas y el tráfico de fentanilo, y ayer pensando en cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con sarcasmo y mostrando un mapa de 1607 sugirió otra idea: mantener para todo el territorio norteamericano el nombre que aparece en ese mapa. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? El Golfo de México señaló que es así como se lo reconoce a escala global. Sobre Groenlandia, la isla más grande del mundo, que es una nación constitutiva del Reino de Dinamarca, Trump ha mostrado interés en comprarla. Es un territorio en el Ártico, rico en recursos naturales y de importancia estratégica por su ubicación respecto de Europa y de Rusia. Trump dijo que no descartaba presionar militar o económicamente para tomar control, y su hijo, Donald Trump Jr., hizo ayer un viaje relámpago a Nuuk, la capital. La primera ministra danesa dijo que es bueno que Trump se interese por la seguridad en esa parte del planeta, pero que debe tener respeto por la población de la isla y mantener la cooperación internacional con Dinamarca en la Alianza Militar Atlántica, la OTAN y otros foros internacionales.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó que les va mejor cuando trabajan cerca de sus aliados y no diciendo o haciendo cosas que perturban la relación. Y añade: dicho esto, la idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero tal vez lo más importante es que obviamente no va a suceder. Y en el Congreso, el líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que el pueblo no los pone en Washington para invadir Groenlandia, cambiar el nombre al Golfo de México o apoderarse del Canal de Panamá, sino para trabajar por el bienestar de los estadounidenses, señaló. Los restos del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, son velados en el Capitolio y se alistan funerales de Estado previstos para mañana y el viernes en la Catedral Nacional en Washington. El féretro, cubierto por la bandera nacional, permanece expuesto en la rotonda, justo bajo la gran cúpula del edificio donde se ha levantado una capilla ardiente. Ahí recibe la visita de centenares de personas y altos funcionarios de gobierno han rendido tributo al exmandatario fallecido el 29 de diciembre a la edad de 100 años. Una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo se lleva a cabo en Las Vegas, Estados Unidos. El evento presenta las últimas innovaciones y dispositivos con inteligencia artificial. Además, hay una nueva actualización del software de iPhone que protege datos personales y también los datos bancarios. Pero ¿cómo hacerlo? Aquí la nota. Apple lanzó su nueva actualización de software iOS 18.2.1, que es compatible con el iPhone X y todos los modelos posteriores. Tiene correcciones de seguridad para proteger datos personales y bancarios, mayor duración de la batería. Algunos usuarios se quejaban de que tardaba mucho en desbloquearse. Ahora el escáner Face ID será más rápido y efectivo. La actualización se está implementando de manera progresiva en los teléfonos. Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han desarrollado un brazo robótico inspirado en la trompa del elefante y el tentáculo del pulpo, que puede agarrar objetos como huevos, fresas, pelota de tenis, audífonos. También puede soportar cargas de hasta 260 veces su propio peso. En Las Vegas, Estados Unidos, se desarrolla la Feria Tecnológica CES, con 4.000 expositores que presentan las últimas innovaciones y dispositivos con inteligencia artificial. Entre ellos, los proyectores triplegables, con una resolución de 720 píxeles y una batería que dura 2 horas. Una guitarra que permite a cualquiera comenzar a tocar y cantar. Sillones de masajes para tratar dolores musculares. Robots de todo tipo. Electrodomésticos inteligentes y novedades en gafas, relojes y teclados. La refinería de Esmeraldas permanecerá fuera de operación hasta febrero próximo. Las reparaciones debían terminar en noviembre del año pasado, pero se extendieron porque se encontraron daños adicionales. Francisco Garcés detalla cómo avanzan los trabajos. La refinería de Esmeraldas cumplirá 4 meses fuera de operación cuando concluyan las reparaciones y mantenimientos. Todo debía estar listo en mes y medio, en noviembre. Se extenderá ahora hasta febrero porque se encontraron daños adicionales. Los problemas de la refinería empezaron a agravarse en mayo del año pasado, cuando dejó de funcionar la segunda unidad de vacío. Se redujo en casi el 40% de la capacidad operativa de la planta, afectando sobre todo la producción de diésel y combustibles pesados. La reparación de esa parte de la refinería se sumó al plan de mantenimiento que se puso en marcha e incluyó la reparación de los daños en la unidad de craqueo catalítico, considerada el corazón de la planta porque produce la mayor cantidad de combustibles livianos como gas y las naftas necesarias para producir gasolinas. La reparación empezó en septiembre y en el plan se contempló que esa unidad debía estar reparada en 40 días. La de la otra unidad, que produce combustibles pesados, debía tardar 65 días. Así, en noviembre, la refinería debía procesar 98,000 barriles de crudo diarios de los 110,000 que puede producir. Los trabajos contratados por más de $6 millones fueron suspendidos. En las inspecciones que se realizaron, se encontraron más daños de los previstos. Ahora la unidad de combustibles pesados estará lista a finales de enero y la refinería funcionará parcialmente.
En cambio, la de combustibles livianos estará reparada a mediados de febrero según los planes de Petroecuador. El Centro de Inteligencia Estratégica reclasificó a los grupos terroristas del país en 4 agrupaciones. Se detalla que las organizaciones delictivas tienen presencia en 23 de las 24 provincias y que los lobos han ganado terreno a escala nacional. Paul Romero explica los argumentos de este nuevo análisis. A un año de la declaratoria de conflicto armado interno, las organizaciones criminales han modificado sus operaciones en el Ecuador. En un informe del Centro de Inteligencia Estratégica calificado como secreto, se reclasificó a las organizaciones declaradas terroristas hace un año en 4 categorías: grupos armados organizados, los lobos y los choneros; grupos de delincuencia organizada transnacional, los tiguerones; grupos de delincuencia organizada, fatales, águilas, Johnny Killer, tiburones, lagartos, Latin King, gángster y grupos de delincuencia común. En esta categoría no se mencionan nombres de agrupaciones criminales. En el último decreto de estado de excepción, el gobierno revela que estas organizaciones tienen presencia en 23 de las 24 provincias. Solo Galápagos no consta en la lista de incidencia territorial. En Esmeraldas están los tiguerones, gángster y lobos. En Manabí, fatales, choneros, lobos. En Guayas, fatales, águilas, tiguerones, choneros, lobos, lagartos, Johnny Killer, Mafia 18, tiburones y Latin King. En Santa Elena, choneros, lobos y lagartos. En El Oro, choneros, tiguerones y lobos. En Los Ríos, águilas, fatales y lobos. En Pichincha, lobos y tiguerones. En las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Napo, Zamora Chinchipe, consolidaron su poder los lobos. En Bolívar y Cañar, los choneros. En Sucumbíos y Orellana, los águilas. En Santo Domingo de los Áchilas, el grupo R7. Los lobos, según la Dirección de Investigaciones de la Policía, cooptaron su hegemonía criminal en 17 provincias y desplazaron a los choneros que operan en 8. En Guayas están 10 de las 11 agrupaciones que se disputan con violencia el control de las zonas cercanas a los puertos para el envío de droga a Europa, Estados Unidos y otros delitos como tráfico de armas, secuestro y extorsión. De las 22 organizaciones declaradas terroristas en enero de 2023, 11 se mantienen y las demás han sido absorbidas o debilitadas por la muerte de sus cabecillas o por la acción del bloque de seguridad. Desde octubre del año pasado, las Fuerzas Armadas y la Policía centraron sus operaciones en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, en donde la tasa de muertes violentas supera las 40 por cada 100.000 habitantes. Los 4, un mes sin respuesta. En el sur de Guayaquil se organizó una manifestación pacífica tras cumplirse un mes de la desaparición y asesinato de los 4 menores de las Malvinas. Saludamos ahora a Bessie Granja, quien cubre la concentración. ¿En qué punto exactamente te encuentras, Bessie, y quiénes participan de esta actividad? ¿Qué tal, Juan Carlos y amigos televidentes? Estamos en el sur de Guayaquil, en la avenida principal 25 de julio, donde llegó la manifestación en memoria de los 4, Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Hasta aquí llegaron colectivos, familiares, amigos, organizaciones sociales para honrar la memoria de los 4 adolescentes que desaparecieron y fueron asesinados justamente luego de que una patrulla militar, justamente en este punto donde mi camarógrafo está haciendo las imágenes de este chigualo. Este chigualo es propio de la cultura afroecuatoriana y es para honrar la memoria de un niño que ha muerto. La memoria de Ismael, Steven, Saúl y Josué. Allí justamente están sus imágenes, cada una de las edades de cada uno y también rosas blancas y velas que se han colocado en el piso. También manos de pequeños y fotos de los adolescentes que que desaparecieron y fueron asesinados. Recordemos que sus restos fueron localizados el pasado 24 de diciembre y una semana después se identificaron los restos que fueron localizados en
la localidad de Taura, en la provincia de Guayas. Esta manifestación avanzó por algunas calles del barrio de Las Malvinas, ese sector que vio crecer a los menores de edad. Y justamente estamos con el padre de Josué e Ismael, los hermanos Arroyo. Recordemos que esta manifestación fue también convocada por familiares. Y Luis Arroyo, ¿cuál justamente es el pedido de esta manifestación? El objetivo de la manifestación. El objetivo de la manifestación, buenas noches, Dios le bendiga, es que se haga justicia, limpiar la honra de nuestros 4 niños que fueron asesinados por estos 16 militares, de esa manera tan horrorizante, con tanta hazaña, que lograron hasta quemarlos. Entonces queremos justicia, todo el pueblo ecuatoriano quiere justicia, esto no es politizado, estamos reclamando nuestros derechos de nuestros hijos, queremos que se haga justicia y que el presidente se pronuncie y tome las sanciones pertinentes para que sancionen a estos 16 militares. Eso queremos nosotros los familiares, justicia. Perfecto, y justamente esta convocatoria fue hecha por ustedes, pero también por vecinos, amigos y colectivos. Sí, por amigos, por vecinos, por el grupo afrodescendiente que está con nosotros, el grupo CDH también que está con nosotros apoyándonos, todo el pueblo ecuatoriano está apoyando esta causa que estamos viviendo nosotros. Entonces queremos justicia, que todo sea transparente y que nos den un informe forense de cómo fallecieron nuestros hijos, si fueron torturados, fueron baleados, no sé, muchas cosas que se me vienen en la cabeza, porque no tenemos clara una información forense todavía. Queremos saber qué día fallecieron también, entonces queremos que sea todo transparente y que se haga justicia más que todo con estos 16 militares. Como escuchamos a Luis Arroyo, el papá de Josué e Ismael, de 14 y 15 años, es el pedido realmente de toda la familia, pero también de quienes se desplazaron por las calles del sur de Guayaquil, de Las Malvinas, y llegaron hasta aquí, hasta la avenida 25 de Julio, como ya lo decíamos, para realizar un plantón pacífico. Cerca de 3 horas ha durado esta actividad y aún las familias continúan aquí. Nosotros seguiremos informando en los próximos noticieros sobre la jornada de hoy, con un pedido de justicia por los 4 menores de Guayaquil. Es lo que podemos informar a esta hora. Buenas noches. Ahora les presentamos la historia de Johanna Arboleda, madre de Nehemías, uno de los 4 menores asesinados. Vive en extrema pobreza y ha perdido su trabajo porque dedica todo su tiempo al proceso judicial. Merlín Ochoa conversó con ella y preparó el siguiente reportaje. En una de las esquinas del barrio popular Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, hace falta uno. Nehemías Saúl, uno de los 4 menores asesinados. Johanna Arboleda, de 38 años, es madre soltera. Su soporte son sus hijas de 6 y 17 años, pero con lágrimas de dolor, relata que nunca olvidará a su hijo, quien fue retenido por los militares el 8 de diciembre. 2 días después, el 10, cumplió 15 años. En su mente no solo la aniquila su ausencia, también el pensar en el sufrimiento que vivió su hijo durante las últimas horas de vida. Él me quería muchísimo y él siempre, cuando yo le hablaba, llega temprano, sí mami, y antes que se vaya la luz yo llego. Pasa todo el día sedada, toma medicamentos no solo para la diabetes, también tranquilizantes que le permitan sobrellevar momentáneamente su dolor. Vive en extrema pobreza. Su casa es de paredes de madera, zinc y caña. La vivienda de 5 metros cuadrados tiene enormes orificios. En el techo hay palos podridos y 2 cañas sujetan parte de la endeble casa. Una sábana divide la cocina del área de los cuartos. No tiene comedor, muebles y los colchones están prácticamente en el piso. Solo un foco los alumbra durante las noches. Johanna laboraba en un restaurante, pero la despidieron pues dejó de ir a trabajar tras la desaparición de su hijo. Vive de las donaciones de sus amigos y vecinos. Cuando hay dinero, come una vez al día. Lo poquito que tengo lo distribuyo a veces para lo que tengo para el desayuno. De ahí muchas veces tengo que sacar para el transporte para poder salir a hacer los trámites que estoy haciendo. Parte de su familia está en Esmeraldas. Algunos viajaron 12 horas para acompañarla en el luto, pero solo se quedarán hasta el viernes. Ellos prefieren quedarse con el mejor recuerdo de Nehemías, su campeón. Yo recuerdo que él corría, le gustaba jugar,
le gustaba salir a jugar con sus amiguitos aquí en el barrio. Nehemías cursaba el 10º año del colegio. Su madre mantiene intactos sus uniformes, cuadernos, maleta y ropa. De él tiene muy pocas fotos, pero guarda en su celular un video musical en el que actuó, aunque ella dice que la verdadera pasión de su hijo era cantar y ser futbolista. Aspiraciones que fueron apagadas el día de la masacre. Y en menos de un mes las Fuerzas Armadas protagonizaron hechos que marcaron la agenda del país. Hay incertidumbre en los oficiales y en la tropa por las consecuencias de las decisiones tomadas por el alto mando. Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas están en la mira de la sociedad civil. Las repercusiones sobre la participación de una patrulla militar en la desaparición de los 4 niños en las Malvinas el 8 de diciembre, que días después aparecieron muertos y calcinados, desataron tensiones internas y cuestionamientos externos. Esta situación creció tras las declaraciones del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo en cadena nacional sobre la jueza que investiga el caso y a los organismos de derechos humanos que criticaron el procedimiento militar. El contenido de la cadena, grabada en la sala del Comando Conjunto a las 17:30 de este lunes, a la que convocaron a los militares que trabajan en el Ministerio de Defensa y el personal administrativo, no fue conocido por todo el Consejo de Generales y Almirantes de las Fuerzas, integrado por 41 oficiales. Militares consultados por Televistazo dijeron que conocían de las disculpas públicas que Lofredo tenía que ofrecer a los familiares de los niños asesinados por disposición judicial, pero que les sorprendió la advertencia del ministro, que dijo estar decidido a ir hasta las últimas consecuencias para que la jueza sea sancionada. Sin embargo, su intervención atenuó la preocupación que tenían las tropas ante eventuales problemas con la justicia por la ejecución de las operaciones militares. El apoyo del mando militar al presidente Daniel Noboa en la confrontación política con la vicepresidenta Verónica Abad tampoco fue consultado, según las mismas fuentes, a todo el Consejo de Generales y Almirantes. Elecciones 2025. Hoy la campaña electoral de algunos candidatos a la presidencia de la República se concentró en Guayaquil y Quito. Organizan caravanas y caminatas por mercados y sectores populares también en busca de votos. Diego Cuenca describe las actividades proselitistas. Este miércoles, algunos presidenciables arribaron a Guayaquil en busca de votos. El candidato del Movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, recorrió parte del noroeste de la ciudad. Trepado en un bus con banderas naranjas y chaleco antibalas, circuló por los bloques de Bastión Popular. Se bajó y conversó con los habitantes. Además, ingresó a uno de los mercados municipales para saludar a comerciantes. Luego continuó su recorrido hacia el sector Mucholote y por las ciudadelas de la vía a Daule. Jairala culminó sus actividades después del mediodía, para luego dirigirse a la provincia de Manabí. Todas partes las ventas han bajado, la economía está totalmente contraída y bueno, el tema es venir a decirles que sí hay esperanza. El presidenciable del Movimiento Democracia Sí, Iván Saquicela, también visitó el sector Mucholote 1 en el norte de Guayaquil. Esta vez se puso chaleco antibala para recorrer tiendas y locales de comida, acompañado de un grupo de 15 personas y policías que custodian al candidato. Eso a diferencia de sus actividades en Quito y Cuenca, donde caminó sin protección antibala. Saquicela lanzó su campaña en Guayas con una rueda de prensa y una caminata por la avenida 9 de octubre en el centro de la ciudad. Combatir la criminalidad para devolverle la seguridad y la paz a los ecuatorianos. En Quito, las actividades de campaña de Jorge Escala se concentraron en la Fiscalía General del Estado. El candidato presidencial del Movimiento Unidad Popular acudió a presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y Cynthia Yeliber, a quien designó como vicepresidenta en reemplazo de Verónica Abad mediante un decreto. Por eso, Escala pidió que se investigue el delito de usurpación y simulación de funciones. Y en caso de que la señora Cynthia Natalie Yeliber Mora usurpe las funciones de presidenta de la República, de manera inmediata sea detenida en flagrancia. Aquí tiene que respetarse la Constitución y la ley.
El candidato del Partido Socialista, Pedro Granja, es el único que no ha hecho actos proselitistas en territorio. En las cuentas de sus redes sociales tampoco hay contenido sobre recorridos en ciudades del país. Durante las últimas horas, únicamente hay un video que describe parte de sus propuestas políticas. Voy a decir la plena. Somos chiros, es decir, no tenemos billetes para hacer una mega campaña. Su equipo de campaña confirmó a Televistazo que este fin de semana realizará actividades en la capital Azuaya. Mientras tanto, la campaña en redes sigue su curso. Revisemos ahora cómo manejan su estrategia digital los candidatos a la presidencia. Una de las cosas más importantes para un candidato en campaña es llamar la atención de los votantes. Y para eso, todo se vale. Ya tengo tu atención. En sus redes sociales, Henry Cucalón trata de alejar al candidato del exfuncionario, mostrarse más bromista, más relajado, menos serio. Haciendo ejercicio para bajar la jama. ¿Qué carajo te pasa? ¿Por qué te quieres ir? En realidad, eso tratan todos. Henry Kronfle, por ejemplo, construye una imagen en redes que dista mucho de la anterior, cuando era presidente de la Asamblea Nacional. ¡Ah, lo logré! Ya como candidato, ha decidido mostrar su ambiente familiar por un lado y por otro, tocar algunos de los temas más serios. Aquí se necesitan 3 formas de hacer energía. Con un estilo distinto. Además, así no se hace una danza de la lluvia. Mi nombre es Francesco Tabacchi. Volviendo a la familia, este es un aliado para los candidatos y su imagen digital. Pero tú no eres el candidato. Está ahí para sumar en las bromas. Yo soy Francesco Tabacchi. Dame mi sombrero. Lo que he aprendido de las mujeres en mi vida. O para hacer los retos y tendencias de moda. Escuchar. Su resiliencia. El hijo de Jimmy Jairala, Diego, también aparece en las redes de su papá, pero porque él mismo es candidato. Es el suplente de María Mercedes Guevara, que busca una curul de asambleísta y que aparece con él en este video, en el que no hablan de la campaña, sino de la sopa de lentejas y el limón. Meche, pásame el limón. Yo pertenezco al pueblo Montubio. Luisa González también usó la creatividad para hablar de inseguridad, aunque no de la inseguridad ciudadana, sino de otro tipo. En la publicación se la ve a ella caminando enfrente del Consejo Nacional Electoral mientras suena esto. Con todo y la clave del celular. Esperanza de un futuro. Obviamente en las redes de los candidatos también pueden encontrarse los mensajes más tradicionales, las ofertas, los recorridos, lo habitual en cualquier campaña electoral. Nosotros estamos haciendo una campaña. El candidato asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, afirmó que si su movimiento gana la presidencia de la República, Rafael Correa volverá al país y Jorge Glass saldrá libre. Esas expresiones provocaron señalamientos dentro del propio movimiento y una aclaración por parte del mismo Patiño, informa Lenín Artieda. En la campaña de la Revolución Ciudadana hay actos que unos consideran ruidos, que otros entienden como el develamiento de agendas inconfesables. El ex canciller del correísmo y hoy candidato a la Asamblea, Ricardo Patiño, en un mitin indicó que una eventual victoria electoral de su candidata presidencial implicaría el retorno y la libertad de los líderes de su movimiento. Porque solamente así volverá Correa, liberaremos a Glass y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la presidencia de la República del Ecuador. Esto provocó que voces dentro de la organización señalaran que esa declaración no se correspondía con los objetivos de la campaña, de la búsqueda del poder. A las voces que se manifestaron no se sumó la de la candidata presidencial Luisa González. Quien sí hizo un alcance a su declaración primera fue el propio Patiño, para que nadie piense que de volver al poder ellos intentarán intervenir en la justicia. Pero no es la única explicación que se ha dado en los últimos días en las filas del correísmo. La prefecta del Guayas, con los colores de su movimiento, participó de un acto del gobierno y aclaró que su presencia allí no significa cambio de bando ni camisetazo. Yo, señor presidente, mirándolo, le digo, yo no soy militante ni coidiaria de su partido político. Hay cosas en las que coincidimos y hay otras en las que no. Yo estoy muy clara a qué represento y a la militancia de la que soy, pero también tengo claro que mis diferencias ideológicas quedaron de lado para ponerme la camiseta de la provincia del Guayas. Esto quizás como respuesta a quienes dentro del movimiento la han cuestionado por su cercanía con el régimen. Ella dice que solo es por trabajo. Con su teléfono celular ya pueden ingresar mediante el código QR que en estos momentos ven en pantalla de Televistazo y Ecuavisa.com a toda la cobertura electoral, entrevistas, debates y planes de gobierno también durante este periodo electoral.
Y se acorta el tiempo para elegir al nuevo Consejo de la Judicatura, que estará en funciones durante 6 años. Sin embargo, la Corte Nacional y el presidente Daniel Noboa demoran el envío de sus candidatos, como lo informa Jacqueline Rodas. El próximo 29 de enero, el Consejo de la Judicatura, conformado por Mario Godoy como presidente, los vocales Solanda Goyes, Mer Benavides y Yolanda Yupangui, termina su periodo y ese día debe ser reemplazado por nuevos vocales. Pero el proceso de selección está retrasado. El 31 de diciembre venció el plazo para que la Asamblea, la Fiscalía, el Defensor Público, la Corte Nacional y el Ejecutivo envíen sus candidatos. La Corte y el presidente Daniel Noboa aún no lo han hecho. El primer mandatario estará con licencia por campaña electoral desde este jueves a las 5 de la tarde. Si hasta esa hora no envía su terna, lo hará Cynthia Gelibert. Noboa, mediante decreto, le encargó la presidencia, aunque Verónica Abad sigue siendo vicepresidenta. Daniel Noboa puede seguir demorando el envío de la terna hasta el 12 de enero, cuando termina su licencia. Mayor atención genera la terna que debe enviar la Corte Nacional de Justicia, porque de ahí, según la Constitución, saldrá el presidente del Consejo de la Judicatura. El Pleno lleva a cuestas sus malas decisiones anteriores, haber postulado a Wilman Terán, hoy preso y sentenciado, y a Mario Godoy, investigado por la Fiscalía debido a la denuncia de la jueza Nubia Vera. Ella lo acusa de presionarla, amenazarla y entregarle un pendrive con la sentencia en contra de Verónica Abad. La Corte solicitó una prórroga al Consejo de Participación debido a la vacancia judicial que terminó ayer. Este miércoles se reunió el Pleno, pero no trataron el tema. Televistazo consultó al respecto al presidente de la Corte, José Swing. Él respondió que están buscando consensos y esperan elegir la terna lo más pronto posible. Hoy concluyeron las audiencias de impugnación contra 4 de los 9 candidatos a jueces de la Corte Constitucional. La comisión calificadora notificará desde este jueves si los postulantes siguen o no en el concurso. Fabiola Santana con más detalles. Por 3 días consecutivos, la comisión calificadora instaló las audiencias de impugnación contra 4 de los 9 candidatos a jueces de la Corte Constitucional. Este miércoles concluyeron las impugnaciones a José Terán. 2 abogados lo acusaron de un incremento injustificado del patrimonio. Según ellos, pasó de tener $549,000 en 2022 a $799,000 en 2024. ¿Cómo es posible que en el transcurso de 2 años la declaración juramentada no se ha declarado $249,000 alrededor, aproximadamente? Terán llegó acompañado de un perito que intervino en su defensa. Según su evaluación, los incrementos responden al aumento de la plusvalía de un bien, herencia de otro y la adquisición conyugal de un tercero. El martes también se atendió la impugnación contra la candidata Claudia Salgado. El abogado de las víctimas en el caso Chevron dijo que como funcionaria de la Procuraduría del Estado priorizó la sentencia de un laudo arbitral contra el Estado ecuatoriano y cuestionó la defensa internacional en el intento de anular ese laudo. El Ecuador está siendo condenado a pagar más de $2.000 millones y gran parte, no digo que la única, gran parte de esa responsabilidad es la doctora Salgado por haber defendido los intereses de Chevron. Es grave que él afirme que carezco de probidad notoria por no lograr la nulidad de un laudo arbitral. La probidad, señores comisionados, se mide por la corrección de la conducta y el cumplimiento de las obligaciones legales, y no por los resultados de un proceso. La comisión calificadora decidirá si acepta o no las impugnaciones y si los candidatos seguirán en el concurso. Serán notificados desde este jueves. La Orquesta Filarmónica de Guayaquil prepara su primer concierto del año, mientras en Quito se darán obras de teatro y comedia como parte de la agenda cultural. Los detalles de estos eventos con Luis Alfredo Zúñiga. El Teatro de la Asociación Humboldt en Quito será el lugar en el que este sábado 11 de enero a la 1 de la tarde se proyectará la transmisión en vivo de un concierto de la Filarmónica de Berlín desde Alemania. El evento se denomina Digital Concert Hall y se interpretarán 5 piezas musicales, incluyendo la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler, que estará dirigida por el maestro ruso Tugan Soyev. En el evento también se interpretará el recién compuesto concierto para viola del surcoreano Dong Hun-shin. La entrada es gratuita. Ese se le reconoce hasta en el Happy Birthday.
Arrecho Ecuador es un show en el que mediante el humor, el actor Daniel Machado aborda el orgullo que siente un ecuatoriano por su nacionalidad. El evento promete divertir a los asistentes, haciendo un paseo por la historia, música, deportes y jergas de la costa y sierra ecuatoriana. O sea, es un lujo. El evento se presenta en el Centro Cultural Casa Toledo de Quito, del 9 al 12 de enero. La Orquesta Filarmónica de Guayaquil tendrá como escenario el Teatro Centro de Arte para su primer concierto del 2025. El evento se realizará el jueves 16 de enero a las 8 de la noche y contará con el violinista estadounidense Monty Bloom. Kaia Gerber y Austin Barrett terminaron su relación después de 3 años. Fueron vistos por primera vez en 2021 en una clase de yoga y en 2022 en la alfombra roja de la Met Gala. Ella lo acompañó en la gira de medios de la película Elvis, de la que es protagonista y de la que estuvo nominado a los Oscar como mejor actor. Hugh Jackman y Sharon Foster confirmaron su noviazgo. Fueron vistos disfrutando en un restaurante en Santa Mónica, California, Estados Unidos. La relación comenzó durante la obra The Music Man, que estuvo en cartelera entre 2021 y 2023. Él se divorció después de casi 30 años de matrimonio con Deborah Lee Furness y ella se separó de Ted Griffin luego de 10 años. Celebridades desfilaron por la alfombra roja de los premios del Consejo Nacional de Crítica de Cine en Nueva York. Nicole Kidman deslumbró con un vestido negro de espalda descubierta. Kieran Culkin lució un traje color vino y lila. Ariana Grande llamó la atención con un rosado de seda. Otros personajes que también fueron parte son Lin-Manuel Miranda y Daniel Craig. Gracias por su confianza y sintonía, amigos. Televistazo regresa a las 5:55 de la mañana. En contacto directo estará Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, para analizar el caos jurídico en el que está sumido el país, porque el poder ahora interpreta la ley en vez de aplicarla, y las consecuencias que esto trae para el Ecuador. Además, Francesco Tabaqui en el especial Elecciones 2025, los presidenciables. El candidato por Creo presentará algunas de sus propuestas para ver si son viables y también sostenibles. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.